y vamos a trabajar con nuestro estambre con el que venimos trabajando, o ustedes también pueden combinarle algún otro color. Aquí vamos a hacer las mismas cadenas. Si fueron 60 cadenas, 65 cadenas, las cadenas que hayan utilizado para trabajar la espalda son las mismas cadenas que vamos a trabajar en esta parte para elaborar lo que serán los delanteros. Y vamos a trabajar con con lo que van a ser los delanteros. Yo aquí voy a realizar mis cadenas. Es importante que si ustedes trabajaron la espalda con 60 cadenas, con 50, con 65, con lo que hayan trabajado, recuerden que fueron digamos que múltiplos de 5 más 1. Pero lo mismo vamos a trabajar aquí con lo que es los delanteros. Vamos a trabajar lo mismo, pero le vamos a aumentar dos puntos. Estos 2 puntos son las 2 vueltas que trabajamos aquí. O sea que si trabajé con 65 cadenas, voy a hacer, recuerdan que eran 60 y supongamos son 65 más 1, 66, más 2 que dejamos en un lateral, son 68 cadenas. Si ustedes trabajaron 50 cadenas más 1 para hacer el motivo, serían 51 cadenas, más 2 puntos laterales son 53 cadenas. O sea que las mismas cadenas que emplearon a los lados, o más bien las mismas cadenas que emplearon para hacer su base del delantero, tienen que utilizarlas y aumentarle 2 cadenas más para que sean los 2 puntos o las 2 vueltas que hicimos al lado. Aquí yo ya tengo mis cadenas hechas y trabajé 2 vueltas de medio punto cargado. Esto es el inicio igual que como lo trabajamos en lo que es la espalda. Y ahora aquí vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a hacer medio punto y vamos a trabajar buscando lo que es la costilla. Vamos a hacer puntada de costilla. La puntada de costilla va trabajada en la gasa de atrás de la vuelta anterior. Aquí nosotros tenemos 2 gasas. Siempre que trabajamos se forman 2 gasas, que es la cadenita. Nosotros vamos a trabajar haciendo medio punto, pero utilizando únicamente la gasa de atrás, para que en este borde se vaya quedando, o en esta orillita se vaya quedando un ligerito borde en relieve. Así vamos a trabajar nuestra puntada únicamente con medio punto. El medio punto va a ser sencillo, no va a ser cargado, y vamos a trabajar la altura hasta la altura de la sisa. Esto es que vamos a trabajar así hasta que lleguemos a esta parte. Aquí les muestro, vamos a trabajar desde aquí donde iniciamos, y la altura debe de corresponder hasta esta parte. O sea que yo voy a tejer esto de manera horizontal hasta que llegue aquí. Voy a trabajar esta vuelta y les muestro la vuelta de regreso, y de esta manera vamos a trabajar siempre las vueltas hasta llegar a la orilla de la sisa. Ya que llegué a mi último punto, voy a trabajarlo y voy a girar la labor. Voy a subir con una cadena, y esta es la cadena que va en el gancho. La siguiente cadena es con la que subí, y en esta cadena que vendría siendo la tercera, aquí estoy contando del gancho, esta y esta sería la tercera, y aquí trabajo mi primer medio punto para que no vaya disminuyendo, y sigo trabajando
la parte de atrás, o sea, la gasa de atrás de la cadena es la única que voy a ir trabajando. Originalmente nosotros agarraríamos el medio punto aquí y agarraríamos las dos gasas, pero para el medio punto de relieve agarramos únicamente la gasa de atrás y así vamos a trabajar todas las vueltas. Ocasionalmente cuenten sus puntos, porque cuando lo hacen las primeras veces suelen comerse los puntos, es decir, disminuir nuestro tejido. Entonces, lo que deben de checar es que al final deben de agarrar hasta la última gasa y que cuando inicien suben con una cadena y empiezan a trabajar desde la primer gasa, es decir, que en este caso vendría siendo la tercer gasa. Voy a terminar esta vuelta y les muestro nuevamente cómo nos regresamos. Aquí ya voy a terminar mi vuelta. Nos quedan 3 puntos. Los agarro de atrás, atrás. Y aquí debemos de cuidar que hagamos hasta el último punto. Para que nuestra orilla quede parejita, voy a tomar esta gasa que corresponde a la última cadena, esta, y esta que va atravesada. Aquí, eso nos indica también que es nuestro último punto. Ahora, voy a girar. Veamos que aquí está, esta es la gasa de la puntada, esta es la cadena que sacamos y subimos con una cadena. Por eso contamos 3. Esta, la del gancho, es 1, la que con la que cerramos nuestra puntada es 2 y en la tercera, en esa vamos a hacer el medio punto. Esto va a evitar que nosotros vayamos creciendo o aumentando nuestro tejido a la derecha. Si nosotros hacemos aquí ya cerramos, esta es la que cerró, esta. Si nosotros giramos, hacemos una cadena y vamos a trabajar en esta misma, nosotros vamos a ir haciendo un aumento. Entonces debemos de ocupar la tercer cadena y seguimos trabajando la parte de atrás, así hasta que lleguemos a donde está la sisa, esto es midiéndolo en el delantero. Y cuando lleguemos al final de nuestra vuelta, nosotros vamos a tejer hasta el último punto, pero lo vamos a agarrar este punto con esta línea que viene aquí atravesada para que nos vaya quedando parejito de ambos lados y no vayamos ni aumentando ni disminuyendo. Voy a avanzar hasta la altura que necesito y empezamos a hacer la disminución. Aquí ya llegué a la altura que necesito, hice en total 42 vueltas, pero ya saben que cada quien tenemos diferente forma de tejer, no todas tejemos con la misma tensión. Entonces lo ideal es que nosotros midamos la longitud. Esto es que desde que iniciamos deben empatar las dos vueltas de medio punto. Recuerdan que hicimos medio punto cargado, deben empatar aquí al principio y deben de empatar en esta parte donde trabajamos la sisa. Les muestro aquí donde trabajamos la sisa. Esto lo medimos con la cinta métrica para checar los centímetros, o también lo podemos medir sobre una superficie plana, empatando bien nuestros dos tejidos. Ahora, ya que llegué a esta parte, como quedé de este lado, voy a deshacer 2 puntos si nosotros lo hacemos de este lado. Lo bueno de esta puntada es que se puede usar tanto como de un lado como del otro. Ahora, si nosotros nos faltara, digamos que una vuelta, la hacemos y dejamos sin trabajar los 2 puntos. Recuerdan que aquí hicimos 2 vueltas de medio punto, entonces disminuimos 2 puntos.
Y continuamos con nuestra puntada normal hasta llegar a esta altura, la altura de la sisa. Aquí disminuimos 2 puntos para que esto sea la otra parte de la sisa y tejemos como se presenta nuestra puntada hasta obtener esta altura de la sisa. Es decir, de aquí donde disminuimos hasta esta parte y continuamos. La disminución únicamente se la vamos a hacer de un lado. En este caso que la puntada tiene 2 vistas, no importa el lado en que la realicen. El otro lado va a ser normal, vamos a continuar con nuestra puntada normal. Cuando nosotros tejemos una puntada que tiene revés y derecho, entonces sí debemos de cuidar que nuestra disminución quede del lado donde va a ir lo que es la sisa. Esto es que debemos de cuidar que vaya exactamente en el lado de, digamos que revés con revés, y de este lado quede derecho con derecho. Pero en este caso únicamente la hacemos de un lado sin preocuparnos de qué lado vayamos. Aquí ya alcancé la altura que necesito para empatar lo que es la sisa. Aquí está donde hice la disminución. Aquí ya estoy exactamente empatada a lo que es la orilla o lo que vendría siendo el hombro. Entonces quiere decir que a partir de aquí voy a aumentar los 2 puntos que quité. Para aumentar mis 2 puntos únicamente voy a hacer 3 cadenas. Voy a aumentar 2 puntos nada más, pero realizo 3 cadenas porque una es para subir. Y entonces hago 1 y 2 medios puntos. Y aquí ya retomo el punto de lo que es mi labor. Es importante que hagan el aumento del mismo lado donde hicieron la disminución. Esto es que lo hagan de este lado, que no se vayan a confundir y hagan el aumento donde no tenemos disminución, porque entonces ya nos quedaría mal. Y vamos a trabajar igual como hemos venido trabajando con el punto de costilla, el medio punto de costilla. Ahora, cuando nosotros venimos de regreso, vamos a tomar o a incorporar nuestros 2 puntos que trabajamos. Esto lo hacemos trabajando igual en punto de costilla como veníamos trabajando esta orilla. Y nuestra medida ahora va a ser así. Vamos a seguir tejiendo normal, pero ahora debemos de tomar en cuenta que vamos a medir de aquí, termina la sisa, aquí en esta parte, digamos que termina la sisa, aquí está la sisa, y nosotros vamos a tejer una altura hasta que nos cubra todo lo ancho de la espalda. Esto es que aquí deberá dar vuelta. Nosotros, a partir de que aumentamos los 2 puntos, aquí debemos de tejer una altura que sea todo lo ancho de la espalda. Lo vamos a medir de esta esquinita que sería el hombro hasta la otra esquina del hombro. Cuando tengamos esa altura, continuamos. Cuando ya tenemos la longitud necesaria, aquí es donde termina lo que es la sisa, y entonces debemos de tejer hasta donde llega el hombro, hasta donde llega la otra parte. Esto es que empatamos aquí y ya tenemos la longitud necesaria para que cubra esta parte de la espalda. Ahora, debemos de cuidar que estemos trabajando del mismo lado donde hicimos la disminución de la sisa. Y cuando lleguemos a esta parte, vamos a trabajar todos nuestros medios puntos como se presentan, a excepción de los 2 últimos. Estos 2 últimos los vamos a dejar, subimos con una cadena, giramos y voy a tejer, en mi caso hice 27 vueltas de medio punto,
pero cada quien lo va a tejer personalizado, es decir, lo que le hayan dejado de sisa en el otro, en la parte de abajo, lo van a dejar en esta parte. Y cuando tengamos nuevamente, miren, aquí se ve luego la parte aquí, cuando nosotros tengamos nuevamente esta medida, en este caso son 27 vueltas, cuando tengamos esta medida volvemos a aumentar los 2 puntos igual que lo aumentamos aquí, y entonces vamos a tejer de aquí a acá lo que nos mida esta, donde aumentemos los puntos, lo que nos mida de la sisa hasta la parte de abajo que vendría siendo la cintura, es cuando ya vamos a tejer 2 vueltas de medio punto cargado. Voy a avanzarle y les muestro cómo vamos a armar nuestro chaleco. Aquí ya alcancé la altura que necesito para lo que es la sisa, que en mi caso son 27 vueltas de medio punto de costilla, y voy a hacer el aumento. Siempre chequen que sea por el lado que hicimos la disminución, para que no se equivoquen y lo hagan del lado contrario. Yo termino mi vuelta, digamos que normal, como se presenta, y únicamente hago 2 cadenas y una para subir. Voy a girar y voy a trabajar mis 2 medios puntos. Estos van a ir prácticamente normal, y a partir de aquí ya empiezo a hacer el medio punto de costilla. Y en este caso yo necesito 37 vueltas para llegar a la altura del otro costado. Y después de alcanzar esa altura voy a hacer 2 vueltas de medio punto cargado para que terminemos igual que como comenzamos. Ahora sí, voy a hacer mis vueltas, las 2, cuando termine estas voy a hacer las 2 de medio punto cargado, y voy a dejar una hebra de 50 centímetros para empezar a coser. Aquí yo ya terminé, ya tengo mis 38 vueltas de medio punto de costilla, y ya realicé las 2 últimas vueltas de medio punto cargado. Ahora, nosotros vamos a dejar una hebra bastante larga. Yo en este caso la dejé de más de 1 metro porque voy a coser todo el contorno de lo que es el chaleco, pero ya preparé mi aguja con una hebra doble y voy a trabajar para formar lo que son las bolsas. Esto lo vamos a hacer cuidando de que esta parte donde está la disminución es donde deberá de quedar la hebra. Si no nos queda la hebra de ese lado, no importa. Resulta que debemos de cuidar que esta parte que tiene la sisa la vamos a dejar recta, y la parte que no tiene la sisa vamos a hacer un doblez hacia acá. Esto es que vamos a dejar 4 centímetros, no la vamos a doblar a la mitad, vamos a dejar 4 centímetros. En mi caso serían algo así como 2 dedos, en mi caso, pero sabemos que no todos tenemos los dedos igual. Entonces medimos 4 centímetros. Aquí tengo ya 4 centímetros, en mi cinta marcaría 5 porque la parte de arriba se comió el 1, entonces contamos que le falta 1, aquí marca 5, son 4 centímetros los que debemos de dejar, y vamos a fijar aquí a la mitad. Yo voy a meter mi aguja, como siempre lo hago cuando trabajo con hebras dobles. Meto las 2 puntas en la aguja y dejo la gasa aquí. Antes de que termine de pasar, yo voy a pasar mi gasa y de esta manera ya está adentro. Voy a trabajar con punto de zigzag. Agarro las 2 cadenitas de un lado, las 2 cadenitas del otro lado, y así lo voy cosiendo, lo voy uniendo. También
para que no nos quede borde, podemos abrirlo e irlo cosiendo para que nos quede de una forma plana. No vamos a jalar de más, únicamente que vaya cerrando, y voy a llegar hasta donde están marcados los 4 centímetros. Esto igual lo pueden coser por el revés y después voltearlo. Yo lo voy a coser por el derecho, respetando los 4 centímetros. Cuando llegue aquí a los 4 centímetros, continuamos. Aquí ya le cosí esta parte. Ahora llego a esta donde está los 4 centímetros que vamos a dejar, y voy a medir. Así tiene que estar en diagonal. No lo vamos a empatar, tiene que estar en diagonal. Y nosotros vamos a medir justo donde alcanza los 5 centímetros, que vendría siendo a esta altura. Aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, justo a la mitad de entre las 6 y las 7 hilera del punto de costilla. Aquí alcanza los 5 centímetros. Hasta aquí vamos a coser. Vamos a coser y vamos a hacerlo de la misma manera. Vamos ahora a agarrar una puntada de aquí, así, y lo vamos a tejer como hilván o como se cosían antes las almohadas. Cosemos tomando la parte de abajo, así, y la orilla de la parte de arriba. Y vamos a trabajar de forma envolvente, así. Podríamos trabajarlo con punto atrás o podríamos trabajarlo con puntada de pespunte, pero esto le va a hacer como si le estuviéramos haciendo una vuelta de punto de cangrejo, que le deja un bordecito en la orilla, y lo vamos a ir cosiendo así hasta que alcancemos entre la sexta y la séptima hilera, que es donde queda ya a 5 centímetros de distancia de la orilla. Voy a coserlo y les muestro cómo vamos a continuar. Así ya quedó cosido. Rematé el punto, escondí la hebra sobrante y así nos va a quedar. Esto va a ser la bolsa, y voy a ubicar siguiendo esta misma línea. Únicamente voy recorriendo para que quede en el mismo lugar, y voy a hacer lo mismo de este lado. Voy a medir que queden 4 centímetros, lo voy a sesgar hasta que hasta donde quedan ya 5 centímetros, y voy a coser con hebra doble. Cosemos con hebra doble porque es para reforzar, porque se mete en las manos, tiene que aguantar el peso de la mano, el peso de algunas cosas que guardemos en la bolsa. Entonces lo cosemos con hebra doble. Lo cosemos así. Aquí ya saben que va sesgado hacia allá, va así inclinado, para que de abajo tenga 5 centímetros, 4 centímetros, y de arriba 5 a la altura de la sexta y séptima línea. O incluso lo pueden medir, porque no todas tejemos con la misma tensión, y donde yo alcancé la séptima línea, a lo mejor ustedes llevan más o llevan menos. Entonces vamos a ver, es a la altura de 11 centímetros. Son 11 centímetros los que estamos haciendo para cerrarle la bolsa. Cuando nosotros lo sesgamos, en automático salen los 4 centímetros, aquí va avanzando, y donde están los 5 centímetros, entonces de ahí hasta ahí cosemos. Esta obviamente va a ser nuestra guía, nuestra medida, para hacer la otra a la misma altura. Ahora aquí ya tengo todo lo que es la tira. Aquí ya está unida. Esto va a ser la primer bolsa, esto va a ser el cuello, y aquí está el extremo opuesto con la otra bolsa. Aquí abajo están lo que son las sisas. Esto es la espalda y esto es la sisa.
Ahora vamos a meter lo que es la espalda. Vamos a ubicar el delantero de nuestra espalda y vamos a buscar dónde empieza cada, digamos que el hombro aquí, y vamos a coser. Ya tengo la aguja con su hilo, vamos a coser de aquí a esta parte, ¿sí? Y vamos a respetar lo que es la sisa, que vendría siendo esta es la sisa. Aquí vamos a dejar lo que es la sisa y vamos a recorrernos a esta parte de abajo. Aquí empiezan los costados. Yo ya tengo ensartada mi aguja, le dejé yo creo que como unos 3 metros, pero es que vamos a coser todo. Ustedes, si quieren dejarle menos, le dejan. Voy a coser lo que es el costado. Empiezo de esta parte hasta donde está la sisa. Voy a rematar mi hebra y vuelvo a poner otra vez, y empiezo de donde está esta parte que le hicimos el aumento a la sisa, y empiezo con el hombro. Coso todo lo que es la espalda hasta llegar al otro hombro. Corto mi hebra, la remato, respeto las sisas y luego uno aquí, que va a ser el siguiente costado, y termino en esta parte. Voy a coserlo y continuamos. Así es como queda ya cosido. Esta es la parte de la espalda. Este viene siendo el cuello, la sisa. Aquí es opcional, pero yo le voy a hacer una vuelta de puntos de conchita, y de esta forma es como nos queda por el frente. Aparentemente está recto. Aquí tiene su bolsa. Aquí tiene la otra bolsa. La ventaja de este es que cuando se lo ponen, si lo quieren poner como gorro, se lo pueden poner como una capucha, así, o simplemente como una solapa. Si quieren hacerle en esta parte de aquí alguna asita, o digamos que le hacemos 10 cadenas en esta parte, y de este lado le pegamos por la parte de adentro un botón, y se abrocha así, poniendo la gasita de las 10 cadenas y abrochando por dentro el botón para que no se pierda esta vista. Si gustan hacerlo, lo pueden hacer. Y únicamente en la parte de abajo, igual, si gustan ponerle algún adornito, alguna punta, un abanico, lo pueden hacer. En este caso yo únicamente le voy a poner las conchitas alrededor y les muestro cómo queda terminado. Para trabajar la vuelta de conchitas, yo voy a iniciar aquí donde está la sisa. Voy a iniciar del lado izquierdo o del lado derecho de la sisa, y únicamente voy a tomar mi gancho, voy a tejer 2 cadenas, cargo mi gancho y hago 2 medios macizos. Es decir, que cargo mi gancho, paso, jalo hebra y paso a través de 2 gasas y de 2 gasas. Y voy a inclinar lo que es esta conchita que hice, y donde me marca que queda, ahí voy a unir con medio punto. Subo únicamente con una cadena y vuelvo a trabajar 1 y 2 macizos o 2 medios macizos nuevamente, y voy haciendo las siguientes conchitas. Las mismas conchitas me van a indicar dónde voy a ir metiendo mi gancho, para que no quede muy estirado ni muy flojo nuestra puntada. Y les voy a mostrar cómo queda. Nos queda así en la parte de abajo, y nos queda así en lo que es la sisa. Así es como queda la sisa. Y así es como queda ya terminado con lo que es la orilla de conchitas. En esta parte de abajo igual, y ya es opcional si le hacen las 10 cadenitas y le ponen el botón aquí, o lo dejan así abierto. Es un chaleco que es a la vez
bufanda. El cuello se puede usar como capucha y también tiene sus bolsas. Como siempre, saben que es un placer compartir con ustedes y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta